Vamos a orar, pedir que Dios nos hable. También vamos a orar por hermano Mutu para que Dios lo sane en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla ahora mismo, Dios. Restaura, sana. Denos nuevas fuerzas, Dios. Le pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, sanidad para hermano Mutu. Toca, Señor, su cuerpo, sánale, Dios, esté con él ahora mismo. Guía las manos del cirujano, poderoso Dios, mañana. Esté con él, la esposa, Dios, las hijas, le pedimos en el nombre de Jesús también. Pedimos sanidad completa, restauración completa, Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sanador. Guárdale, Dios, ahora con tu paz perfecta y completa. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gloria al Señor. Dios es tan fiel. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno comienza a reflexionar, amén, Dios siempre ha provisto por nosotros. Amén. Nunca me ha fallado. Ni una vez. Aun cuando aparentaba que el enemigo estaba tomando ventaja, ni en esos momentos. Dios estaba trabajando detrás del escenario. Amén. Para mi bien y para mi victoria. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, aquí el reinado de Ezequías. Él comenzó a reinar cuando tenía apenas 25 años. Y entró en el primer mes, hizo algo muy importante. Él llegó al santuario de Dios. Llegó al tabernáculo que estaba abandonado. Amén. No habían orado, no habían cantado, no habían oficiado las ceremonias por mucho tiempo en ese lugar. Y las puertas estaban caídas, el tabernáculo estaba sucio, en desuso. Y lo primero que hizo Ezequías, llegó y abrió las puertas, dice la palabra de Dios, y reparó las puertas del tabernáculo. Amén. Los forró de oro, limpió el santuario y comenzó entonces a restaurar la adoración y la alabanza y la oración en ese lugar. Habían pasado más de 300 años, dice la palabra, desde el reinado de Salomón, desde que no habían celebrado la Pascua, que era la conmemoración de la liberación de Egipto. Y en este tiempo también restauró lo que era la oración y la alabanza 24/7. 365, amén, que fue establecido por David según el orden y según la pauta de David. Todos los otros reyes habían seguido su ejemplo y terminó con Salomón hasta Ezequías. ¿Qué hizo? Todos los días, toda hora del día había turnos de sacerdotes del tribu de Leví que entraban y oraban y cantaban. Amén. Siempre se escuchaba del tabernáculo la adoración, un coro, una alabanza. Según entiendo, había siempre un ministro presente, dispuesto a recibir a la persona necesitada, a ofrecer un sacrificio, una ofrenda. Podían acercarse y orar y cantar a toda hora. Entonces vemos que también reforzó los muros de la ciudad. Aumentó su altura en el tiempo de su reinado. Dice la palabra: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Primera vez que veían un avance como en esta ciudad. Ezequías era uno de los mejores reyes de Judá. También aquí hay algo interesante: el reino estaba dividido. Cuando hablamos de Israel, Israel eran los tribus del norte, los 10 tribus que separaron, amén, del sur. Dios había conservado Judá, amén, y Belén, como un lugar o Jerusalén donde iba a salir su nombre. El león del tribu de Judá iba a nacer, amén, de este tribu, y era Jesús. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo de guerra civil, amén, de separación, de división, Dios coordinó eso.
amén, Dios estaba guardando su nombre y la salvación que vendría de tribu de Judá. Pero hay un tiempo de división, Israel al norte y aquí Judá, los dos tribus del sur, y Ezequías era el rey de Judá. Pero él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, los lugares de adoración a los ídolos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Era tiempo de plaga, amén, de enfermedad, pero cuando Moisés levantó la serpiente, gloria a Dios, y los que miraban la serpiente fueron sanados, se detuvo la plaga, pero ellos habían convertido eso a adorarlo a su Dios, dice la palabra Neustán, amén. Entonces Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, hablando de la confianza de Ezequías. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová, amén, siguió a Jehová. Él tenía una relación correcta con Dios, amén, no se apartó de él, estaba muy pegado a Dios, amén. Oraba, pedía consejo, sabía que Dios lo estaba guiando, que Dios le estaba dando este éxito en su reinado. Confiadamente, amén, seguía a Dios y Dios lo bendijo. Dice, arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes, de los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes, los levitas, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabanza dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Amén. Esto lo hizo, hermanos, en sus primeros 15 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Había comenzado bien y volvió la gloria de Dios, amén, a Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Después de un tiempo muy largo de primero la división, la guerra civil, varios reyes malos, amén, que no tomaban en cuenta a Dios en su liderazgo. Y aquí vemos este momento brillante, amén, esta luz, gloria a Dios, en esta oscuridad de la historia de Israel, el reinado de Ezequías. Y dice la palabra, definitivamente él lo sabía, pero lo registra la palabra, Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. No tomó el crédito por lo que había hecho. Amén. No dijo que fui yo, no era su astucia, su sabiduría, sus habilidades, amén, su conocimiento. Él sabía que Dios le había dado, amén, estas victorias y esta dirección. A donde quiera que salía, prosperaba. Amén. Y también se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. El rey de Asiria y los asirios habían comenzado una campaña, amén, de conquistar algunas naciones de las que estaban en la región. Habían conquistado 3 o 4 y terminaron conquistando a Israel, que quedaba colindante con Judá, los tribus del norte. Y aquí comienza la historia, amén, de Ezequías. Cuando ellos conquistaron Israel, entonces llegaron y sitiaron a Jerusalén. Amén, una ciudad bella, restaurada, el santuario activo, la bendición y la mano de Dios se veía sobre su pueblo. Amén, y viene el enemigo entonces y va a sitiar a Jerusalén, gloria a Dios. Dice la palabra, el rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado. Había rebelado contra el rey de Asiria cuando comenzó a reinar. No le pagaba tributo, ellos cobraban impuestos a cambio de seguridad o a cambio de la promesa de no invadir. Eso era el acuerdo. Él decía supuestamente por un tiempo los asirios cobraban los impuestos de estas naciones, los amenazaban con invasión, pero a cambio de eso tomaban los recursos naturales o dinero. Pero en el comienzo, hace 15 años, él dijo, no, Dios está con nosotros, amén. No vamos a responder a esa intimidación, amén. Sabemos quién está guiando, quién está proveyendo por el pueblo, amén, de Dios. Y así seguían por 15 años, amén, con esta dirección, con esta confianza en Dios. Pero llegó este momento
cuando el enemigo va a sitiar a Jerusalén. Están rodeados, no sé cuánto tiempo había pasado, pero podemos imaginar que ahí había pasado ya unos meses. Tal vez ya estaban padeciendo un poco, amén, de hambre, bajos recursos. No podían salir de los muros de la ciudad y estaban sufriendo ya un poco. Y él dice: he pecado, apártate de mí. Haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Así es el enemigo, hermanos, amén. Cuando él ve nuestro tiempo con el Señor, nuestro sacrificio, la restauración que Dios ha hecho en nuestras vidas, la trayectoria de nuestro ministerio, gloria al Señor, todas las victorias que hemos logrado con la ayuda de Dios, amén, todo en la distancia que hemos venido en el camino del Señor. Pero llega un momento, amén, de dificultad. Llega un momento, amén, que Él va a aprovechar cualquier circunstancia, cualquier momento, amén, de prueba en nuestras vidas, a sitiar nuestras vidas y amenazarnos, amén, a pedir nuevamente, gloria a Dios, que hagamos un compromiso con Él, que le cedemos un poquito, amén, que podemos tal vez no confiar tanto en Dios y aceptar algunas ofertas de Él. Y así efectivamente, aunque Ezequías se arrepintió de haberle revelado, él va y toma el mismo oro de la puerta del santuario que había puesto él. Amén. Tomó los tesoros del santuario y los entrega, los manda, amén, a Siria, esperando pues a cambio que, amén, que salgan, que ya rompan ese sitio que tienen contra Jerusalén. Pero así no es el enemigo, amén. Él comienza, hermanos, con una burla. Él comienza con una tentación. Él comienza sembrando duda en nuestras mentes para poder entonces seguir conquistando, amén. Seguir minando nuestra fe en Dios. Seguir apartándonos poquito a poco de la presencia de Dios y de la confianza en Dios, hasta que nos tiene apartados y destruidos. Gloria a Dios. Él no para, amén, con eso. Así comenzó Satanás en el comienzo con Eva. ¿Qué dijo a Eva cuando se acerca a ella? Dice, ¿es cierto que Dios ha dicho esto? ¿Con qué os ha dicho Dios? ¿Será cierto todo lo que dijo? ¿Será cierto las consecuencias? Amén. Comenzó sembrando esa duda en la mente de ella, y ella cayó. Ella aceptó, amén, esa astucia del enemigo. Dice la palabra que el rey de Asiria mandó una delegación para intimidar a Ezequías. Amén. Aquí está, hermanos, el mensaje, amén. Cuando el enemigo burla de nosotros, gloria a Dios. Cuando Él llega y comienza a cuestionar, amén, nuestra entrega, nuestra disciplina, nuestro sacrificio, amén, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y podemos mirar atrás y decir, es cierto, Dios ha sido fiel, amén. Él me ha restaurado, Él me ha salvado, Él intervino en ese momento, Él me guardó en aquel instante, Él guardó mi matrimonio, Él ha guardado mis hijos, Él siempre me ha provisto. Pero ahora el enemigo llega y nos dice, amén, ahora aquí hay otra batalla, amén, hay otra circunstancia. Aquí tal vez es más pesado, es más fuerte, es más serio esto. Y pide algo a cambio, amén. Pide a nosotros que tal vez dejemos un poquito la oración, o la fidelidad, o el dar, amén, o un ministerio, gloria a Dios. Amén. Comenzamos a cuestionar, gloria a Dios, nuestra relación con Dios. Y así fue con Ezequías cuando se dio en este momento. Y no se detuvo el enemigo. Él comienza a burlar. Amén. Comienza a burlar con 7 argumentos fuertes. Burlaron, amén, al pueblo en ese día. Primero dijeron, Egipto no te ayudará. Tal vez esto era porque juzgaron su estilo de vida
idolatría. Amén. Tal vez ellos salieron de Egipto sin entender espiritualmente lo que había hecho Dios, que era una gran liberación y Dios los conservó y era la mano de Dios, pero nomás los vincularon todavía con Egipto. Amén. Cuidado, hermanos, que nuestra confianza o nuestras costumbres o nuestras miradas, amén, no dé una idea al enemigo que estamos confiando en el mundo y no en Dios. Amén. Gloria al Señor. Mi confianza no está en mi trabajo o un jefe o un político, gloria a Dios, o el gobierno o cualquier otra cosa. Mi confianza está en Dios y solamente en Él. Gloria a Dios. Que ninguna cosa dé tal vez una idea al enemigo que estoy confiando en otra cosa. También dijo, Dios no te ayudará. Dios no está contigo. Amén, gloria a Dios. Nosotros te ayudaremos. Amén, fue la oferta, te daríamos 2,000 caballos si tuvieran los jinetes. Era una burla nomás. Ellos sabían que no tenían los jinetes, que estaban ya débiles. Amén, las personas en esta ciudad, los soldados todos débiles. También burlaron, Dios lo ha permitido. Amén, Dios no está contigo, Dios ha permitido esto. Y Rabsaces le dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti. Era un general del rey de Asiria. Sennacherib dijo, a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro. Mira, ahora sí va a apoyar un poco a estos soldados. Había soldados allá en el muro y comienza a tantear un poco y dice, expuestos a comer su propio exterior y beber su propia orina con vosotros. Increíble. Burlaron de su sacrificio, burlaron de su disposición a servir, burlaron de su disposición a dar sus vidas, amén, por esa causa. Comienza a burlar de los soldados que estaban sobre el muro. Dijo, no confíes en Ezequías, él no te salvará. Ahora comienza a hablar del liderazgo, amén, del pastor, de los maestros, de los diáconos, de ese hermano fiel que siempre te está animando, amén. Ese hermano que está diciendo, sigue adelante. Que ese hermano que está dando consejos, pero así dice la palabra de Dios. Amén. Seamos obedientes y Él comienza a poner en tela de duda todo este ministerio que está sobre ti. No confíes en Ezequías, Él no te salvará. El Señor no te salvará. No hagas caso a Ezequías, siguieron con esta burla. Haga pacto con nosotros y te irá bien. Hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Hermano, yo no sé dónde nos encontramos hoy, pero yo sé que esta es una táctica tan fuerte, tan agresiva del enemigo. Amén. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos bajo ataque, cuando las cosas no van bien, tal vez Él llega para burlar de nosotros. Amén. Él burla de todo lo que ha pasado en nuestras vidas, todo lo que hemos hecho, todos nuestros sueños, todo nuestro sacrificio, todo lo que pensamos o podemos decir que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él comienza a burlar de eso. A ver si Él puede en ese momento hacernos ceder. Amén. Y entregarnos a Él. Dijo, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Este fue su último argumento. ¿Será que estos dioses, porque ellos no distinguieron entre esos dioses el Dios de ellos, amén, el Dios todopoderoso, no más burlaron? ¿Será que alguno de estos dioses nos paró? No, tomamos y conquistamos todas estas naciones. Y ahora sí Jerusalén va a caer también. Gloria al Señor. Yo sí digo, hermanos, la palabra dice, Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice la palabra, y los que en él habitan. Amén. Vemos una preciosa profecía aquí del fundamento de la fe de David. Era esta preciosa verdad, que todo pertenece a Dios.
Amén. El enemigo no está en control, hermanos, gloria a Dios. No importa tan corrupto sea este mundo o tan caótico se ponga, amén. Dios está en control. Dios es soberano, amén. Esto pertenece a Él. Él es soberano y Él puede controlar y manejar cualquier circunstancia. Amén. Cualquier cosa que viene contra nosotros, lo que arma el enemigo, lo que ingenia el enemigo, hermanos, con tanto, amén, para confundirnos, Dios puede obrar en eso. Amén. David era guerrero, era adorador, había visto la mano poderosa siempre de Dios, quien le había dado a él tantas victorias, había visto tantas hazañas en su ministerio. Él dijo: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios alzaré muros. Gloria al Señor. Esta es nuestra confianza, hermanos, que con Dios sí podemos vencer, con Dios podemos avanzar, con Dios sí podemos seguir. Amén. Si Él está con nosotros, progresando en el nombre de Jesús. Todo pertenece a Dios. David continuaba con un salmo de alabanza y adoración que habla de Jesús, una profecía preciosa de Jesucristo. En el Salmo 24:7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Amén. ¿Qué quería decir David con esto? Esto comparaba la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores a un rey, amén, en aquel entonces, que había salido a la guerra, había salido a pelear con el enemigo que había sitiado, amén, oprimido a un pueblo en tiempo de guerra. Y aquí el rey ha regresado victorioso en compañía de su ejército y sus generales. Gloria al Señor. Y cuando llega a la ciudad, se acerca a la ciudad, entonces se anuncia con un grito: los guardas de la puerta, miran, abren las puertas y deja entrar el Rey de gloria. Amén. Los guardas de las puertas preguntan: ¿quién es este Rey de gloria? Y el rey responde: Jehová el fuerte y valiente. Amén. Jehová el poderoso en batalla. Abre las puertas y deja entrar a tu rey victorioso. Entonces los habitantes de ciudad, vemos aquí ya está una conversa, hermanos, entre el rey que está regresando. El pueblo está adentro, hambriento, débil, habían sufrido un tiempo de sitio. Y dicen: estamos salvos, amén. Nuestro rey ha derrotado al enemigo. Hemos sido liberados de la opresión, hambre y muerte. Entonces dan la orden o el permiso, abren las puertas de la ciudad y deja entrar nuestro rey de gloria. Gloria al Señor. Hermanos, así es, nuestro Señor Jesús ha venido, amén, después de un tiempo de prueba, después de haber sido sitiado, amén. Hemos sido fieles y podemos decir, detrás del escenario Él estaba peleando a nuestro favor. Él estaba conquistando, amén, el enemigo, y ha vuelto en victoria para liberar y salvar a la ciudad. Es este tiempo, hermanos, que es importante poder mantener la fe, poder esperar por el Señor y no ceder al enemigo y no darle nada de lo que pide. Amén. Ellos reconocen la voz de su rey. Gloria al Señor. Los filisteos habían juntado sus ejércitos para la guerra, hablando de las experiencias de David, y se congregaron donde, en Soco, que dice es de Judá. Amén. Era un territorio que pertenecía al pueblo de Dios. Tal vez nunca debían haber entrado, amén, tan cerca a ellos. Había un gran ejército, amén, puesto para la batalla, pero estaban escondidos, amén, temerosos de confrontar a los filisteos. Pero aquí entran y amenazan y burlan, gloria a Dios, y acamparon entre Soco y Aseca,
en Efes también, o sea, ahí en el centro del territorio de Judá. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Porque han hecho el intento. ¿Qué piensan hacer? Gloria a Dios. ¿Piensan derrotarnos? No. ¿Piensan pelear contra nosotros? No. Amén. No pueden hacer nada. Estamos aquí y ya. Por 40 días en la mañana y la tarde sale su paladín. Sale el Goliat a desafiarlos. Amén. Envíame un hombre. Gloria a Dios. Envía un hombre, los intimida. Llega David, y ¿qué hacen con David? Aquí está el enemigo. Sus hermanos lo burlan. Se mofan de él. Amén. Gloria a Dios. Saúl también dice: este muchacho, ¿quién me ha traído este muchacho? ¿Qué piensa hacer él? Los otros soldados también le burlaron de él, pero David sabía con quién andaba. Amén. David sabía quién estaba con él. Gloria a Dios. David sabía quién le había respaldado contra el oso y contra el león. Amén. David sabía que él tenía el fuerte y poderoso Rey de la Gloria a su favor. Amén. Él venció la burla. Gloria al Señor. Venció la burla y llega y dice a este filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Gloria a Dios. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Me imagino la sorpresa cuando él puso el pie sobre el pecho de Goliat. Amén. Y le quitó la cabeza con su propia espada. Amén. Está diciendo: ¿quién es muchacho ahora? Gloria a Dios. ¿Quién van a burlar de mí ahora? Gloria a Dios. Porque Dios es grande en batalla y poderoso, gloria al Señor, para respaldar a los que confían en Él. Gloria a Dios. Todo esto pertenece a Dios. Vemos el atrevimiento de Satanás cuando ofrece a Jesús los reinos del mundo. Cómo comenzó este diálogo cuando Jesús había sido dirigido por el Espíritu después de su bautismo. Sale al desierto, amén, lleno del poder de Dios y habiendo sido ya anunciado por Juan: aquí, heme aquí el Cordero de Dios, quien quite los pecados del mundo. Ya había sido identificado y anunciaron quién era. ¿Y cómo comienza el enemigo? Con una burla. Digo: viendo que tú eres hijo de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Es cierto? ¿Es cierto esto? Amén. El diablo es bobo, hermanos. Amén. Él es tonto. Gloria a Dios. Él no sabía con quién estaba metiendo. No entendía quién era Jesús. Aún con la revelación y el anuncio, él no sabía quién era Jesús. Amén. Vamos a escucharle a él cuando él llega a nosotros y nos pregunta. Amén. Y nos puya, gloria a Dios, nos intimida. ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas hacer? Es cierto que tú vas a tener victoria. Es cierto que tú puedes restaurado. Es cierto que tú puedes tener paz y victoria y justicia en tu vida. Vamos a escucharle a Él. Él no sabe con quién está metiendo, gloria a Dios. Él se está metiendo con un hijo de Dios. Amén. Con un hijo que está lleno de poder y autoridad y el poder del Espíritu Santo. No sabía con quién se estaba metiendo. Viendo que tú eres hijo de Dios. ¿Es cierto? ¿Será que tú eres quien Dios ha enviado? ¿Será cierto que Dios está contigo? ¿Será cierto todo esto? Amén, que la gloria de Dios está contigo. Y comienza a cuestionar la misión y el ministerio de Jesucristo. Gloria a Dios. Dijo otra vez: le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él quería ofrecer algo a Jesús. Amén. Que le diera algo.
Amén. Él equivocadamente dijo, todo esto es mío. Amén. Yo tengo control de todo eso. Si tú quieres poder, si tú quieres autoridad, si tú quieres estar sobre todo este mundo, te lo entrego. Pero tú tienes que postrarse y adorarme. Amén. Rodíllate delante de mí, dijo Satanás. Y ahí estaba Jesús con toda autoridad y todo poder. Escrito está, gloria a Dios. Escrito está, como un hombre perfecto, se apoyó en Dios. La respuesta que es, no es tuyo. Amén. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Toda familia, toda criatura, toda cosa pertenece a Dios, hermanos. Y Él ha entregado a nosotros esa misma autoridad y poder y dominio a la iglesia. No tenemos que hacerle caso tampoco, amén, a esta burla del enemigo. Gloria al Señor. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ya el enemigo cambió tono, gloria a Dios, en la cruz del Calvario, cuando él tal vez burló también diciendo a los otros demonios, mira lo que hicimos. Ya lo tenemos. Él creía que iba a establecer un reino. Amén. Él decía que las puertas de Hades no iban a prevalecer contra él, pero míralo. Mira, sangriento, golpeado, muerto, gloria a Dios. Pero dice la palabra del tercer día, amén, en su debido tiempo, gloria a Dios. Él resucitó. Él resucitó en gloria, en poder y victoria. Y despojó el diablo, gloria a Dios. Despojó el diablo y lo exhibió públicamente. Esto no es tuyo. Esto no es tuyo, diablo. No es tuyo. Gloria a Dios. Él tenía la última palabra. Él tenía la última palabra en el Calvario. Resucitó en victoria y poder. Y se ha fundado, hermanos, una iglesia victoriosa. Una iglesia poderosa, gloria a Dios. Una iglesia que se está estableciendo el reino de Dios aquí en esta tierra, hermanos. No nos podemos dar por vencidos. No podemos escuchar la burla del enemigo. Aunque él piensa que nos tiene sitiado, amén. Nuestro rey, nuestro guerrero está peleando por nosotros, amén. Él está con nosotros. Y si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo, dice la palabra. Gloria a Dios. Que Dios nos despierte, hermanos, un sentir hoy de no hacer caso a la burla del enemigo, de no escuchar, amén, sus amenazas, de no aceptar, amén, sus truques ahí, dame esto, te doy lo otro, porque no es cierto. ¿Cuántas cosas no hemos cedido, hermanos, ante esa amenaza, ante esa prueba en nuestras vidas? Cosas valiosas, cosas preciosas. Amén. Logros, victorias, ministerios, amén, han sido dejados a un lado porque el enemigo en un momento dado llega y comienza a presionarnos. Gloria a Dios. El diablo es un mentiroso, dijo Jesús. Y Jesús hizo algo. Él mostró su autoridad y dominio en el tiempo de su ministerio. A propósito, fue bien programado, bien registrado en el Nuevo Testamento la autoridad y dominio de Jesús. Amén. En un momento llegó un hombre, dice la palabra, ante el santuario, gloria a Dios, o llegó ante Jesús y dijo, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y hace echar espuma, estropeándole a duras penas se aparte de él. Y rogué a tus discípulos que la echasen y no pudieron. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Os he de soportar. Trae acá a tu hijo. ¿Qué sucede? Dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. Ya Jesús había dado la orden. Los encargó a traer el muchacho, gloria a Dios, lleno del demonio, oprimido, poseído,
Pero en ese momento el enemigo va a hacer un último intento. Amén. Gloria a Dios. En camino hacia Jesús, no sabemos la distancia, debía haber sido muy cerca, pero en eso el enemigo lo derriba en ese momento. Le sacude con violencia, pero ¿qué hace Jesús? Te reprendo, espíritu inmundo. Y el muchacho fue restaurado y sanado en ese mismo momento, gloria a Dios. Y lo devolvieron a su padre sano y restaurado. No hacemos caso, hermanos, al enemigo en ese momento de prueba, en ese momento de tensión, en ese momento entre tal vez en la prueba y la victoria, el ataque y la victoria, la amenaza, amén, y el respaldo de Dios. No podemos ceder en ese lapso de tiempo. Gloria a Dios. Pablo iba caminando, dice la palabra, anunciando salvación, gloria a Dios, anunciando el bautismo en el nombre de Jesús, anunciando la llenura del Espíritu Santo, anunciando que era el poder de Dios para salvar, anunciando el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, anunciando el reino de Dios. Y dice la palabra, mientras iban anunciando, amén, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era una burla. Quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Amén. Ahora Pablo no estaba con Jesús en su ministerio. Los otros discípulos sí estaban presentes cuando ellos vieron la gran autoridad, amén, y dominio que Jesús tomó sobre la enfermedad, sobre los demonios. Pero sí, ciertamente había escuchado los reportes. Testigos oculares eran, pero Pablo no. Pero por varios días él permitió esto. Amén. Varios días iba hablando de salvación, hablando de liberación, hablando del poder de Jesús para levantar la iglesia, y venía esta muchacha burlando de ellos, o el demonio dentro de ella. Amén. Mientras ellos anuncian libertad y salvación, venía esta muchacha. Ahí está estos que anuncian el camino de vida. Ahí están estos que anuncian el camino de salvación. Dice la palabra, más desagradando a Pablo, algo despertó en él y se volvió y dijo al espíritu, no a ella, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria a Dios. Hermanos, no podemos hacerle caso a la burla del enemigo. Cuando él ve que estamos predicando, que estamos dando estudios, que estamos creciendo, en ese momento él llega para burlar de nosotros. Él va a atacar su horario, amén, su salud mental, su familia, tu trabajo, todo lo que él puede tocar. Él va a tocar eso, hermanos, con el fin de detenernos. Gloria a Dios. Todos estos momentos, amén, el enemigo llega a burla. Cuando Jairo llega y está delante de Jesús y llega la mujer con el flujo de sangre, y él estaba esperando pacientemente. ¿Qué dijeron los de su casa? Jairo, no esperes más, tu hija ha muerto. Ya, ¿por qué? Eso no era burla, eso era nomás una realidad, según ellos, una realidad. Pero Jairo tomó una decisión, y ahí está la clave, hermanos. En este momento de la burla del enemigo tenemos que decidir. Vamos a confiar en Dios. Vamos a saber que hasta aquí Él nos ha traído. Amén. Hasta este momento ha sido Dios, por su poder, por su gracia, por su provisión. Amén. Por su grande ayuda y poder en nuestras vidas, que hemos hecho lo que hemos hecho para ahora entretener una burla del enemigo. Gloria a Dios. Dice, no esperes más, pero Jairo esperó. Esperó a Jesús, y Jesús, sabiendo que estaba ahí, dice: Jairo, vamos para tu casa. Llegan a la casa y entran a la casa, y cuando se acercan ahí, ¿qué dice la palabra? Se burlaron de él. Junto con Jesús. Amén.
ahí con Jesús, pero se burlan de él en su casa. Y dice la palabra, se burlaron de él, de Jairo, porque sabían que la muchacha estaba muerta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, así es el enemigo. Él llega y Él sabe el momento, Él sabe la manera, gloria a Dios. Él sabe precisamente cuando tal vez hay un ataque, una duda, algo ha pasado y comienza a apoyar. ¿Será cierto esto? ¿Será que Dios está contigo? ¿Será que Dios puede proveer? ¿Será que Dios puede liberar? ¿Será que Dios va a hacerlo esta vez? Amén. Burlaron de Él. En presencia de su hija muerta, en presencia de Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Dice, lo echó fuera. Salgan todos fuera. Y oró por esa muchacha y ella se levantó viva, gloria a Dios. Viva en el nombre de Jesús, hermanos. No podemos hacer caso a la burla del enemigo. El caso no está muerto. El enemigo nos ha vencido, no nos ha vencido todavía. Dios todavía está peleando con su iglesia, amén, para salvar y buscar, amén, a todos los que necesitan ser salvos. Pero en cada paso, en cada momento, el enemigo va a burlar, va a cuestionar eso, amén, va a intimidarnos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pies. Gloria a Dios. Otra vez llegaban a la sinagoga, había un hombre ahí, dice la palabra, tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Qué decía los demonios? Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Amén. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Hace varios años tuvimos un hermano aquí que gritaba, Santo. ¿Se recuerdan? Santo, Santo. Entre dientes hablaba mal del pastor cuando estaba predicando. Los que estaban cerca ahí dijeron, él habla peste de ti cuando estás predicando. Amén. Santo. Amén. Algo parecido pasó en la misma puerta del santuario. Este estaba endemoniado gritando, burlando de los que entraban a adorar, burlando de los que estaban orando, burlando del mismo Jesús. ¿Qué tiene con nosotros? Amén. El diablo es tonto. Ni siquiera sabía con quién se estaba metiendo. En el mismo santuario, la misma casa de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no podemos ceder a eso? A gran voz gritaba estas cosas. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Le prendió y le dice, cállate. Hay que callar esas voces. Oh, hermanos, hay que callar esas voces. Amén. Hay que callar al enemigo. Él dijo, cállate y sal de él. Y el hombre quedó libre y sano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero hay que terminar la historia. Hay que terminar la historia. Entonces llega Ezequías al santuario. Llega con las cartas. Gloria a Dios. Llega con la burla. Él llega con la amenaza. Llega con el mensaje del rey de Asiria y lo pone delante de Dios. Ya no aguanto más, Dios. Ya no puedo más. Tanto tiempo sitiado, tanta amenaza, tantas pruebas, tanta burla. Ya, Dios, no aguanto más. Amén. Me equivoqué. Hice un trato con el rey, pero me arrepiento, Dios. Aquí están las cartas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hermanos, la única manera de ganar esta batalla es de rodillas. El enemigo vendrá, el enemigo va a burlar de nosotros. El enemigo va a oponer cada cosa buena, cada pasito que tomamos para hacer la obra. Cada cosa buena, cada esfuerzo. Amén. Cada ministerio, cada cosa que tú haces, ahí estará el enemigo burlando de ti, amenazando, buscando la manera de desviarnos. Espera eso sí. Pero cuando él dobló rodillas, él tomó un paso muy importante de someterse a Dios. Aún cansado, aún habiendo fallado, amén, aún siendo débil, pero él se somete a Dios, se arrodilla en el altar. Dice la palabra, tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Él huirá de nosotros. Esto no es mano a mano con Satanás, hermanos. Así no podemos pelear. Pero cuando uno está sometido, y uno está confiado, y uno está pegado a Dios, amén, en ese momento Dios responderá. En ese momento Dios responderá. Mandó al profeta Isaías a decirle a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. He oído tu oración. Esa súplica de desesperación, Dios escuchó. Nuestra victoria, Él peleará por nosotros. Él dijo: ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel te has metido ahora. Contra el Santo de Israel te has metido. Es conmigo ahora, estaba diciendo Dios. Dijo: por tanto, así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá. No entrará en esta ciudad, porque yo amparé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 soldados. Imagínense la sorpresa de esos débiles soldados que habían sido burlados. Hasta la muerte te seguimos, Ezequías. Amén. Aunque estemos débiles, podemos pelear. Vamos a defender nuestra santa ciudad. Y cuando amanecen el día siguiente, ven todo el ejército muerto. Puros cuerpos de muertos, dice la palabra. Y se fue Sennacherib, rey de Asiria, por el mismo camino donde había venido. Gloria a Dios. No haga caso a la burla del enemigo. No caes, hermanos. Amén. No se cansen, no se debiliten. Gloria a Dios. Amén. Cuando uno comienza la batalla y comienza la guerra, a veces hay un tiempo largo de pelear, de aguantar, de sacrificar, de servir y sobre todo de confiar en Dios. Y saber si lo hizo, lo puede hacer otra vez. Amén. Hasta aquí hemos venido, gloria a Dios. Tantas buenas cosas, tantas victorias, tantos buenos ministerios, tantas batallas que hemos ganado, hermanos. Pero el enemigo seguirá burlando, gloria a Dios. Él seguirá amenazando, amén. Cuando comenzamos a trabajar, ahí espéralo. Arrodíllate delante de Dios. Sométete a Dios. Él peleará por nosotros.
Él va a proteger sus hijos, Él va a proteger esta iglesia, Él va a proteger su santa ciudad y su santo nombre. Porque esto pertenece a Dios. Esto no es tuyo, diablo. Por los tratos que nos ofrecen, por las amenazas que nos tiran, por las burlas que nos dan, esto no es tuyo. Él nos ha dado el mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando volvieron los 70, ¿y qué dijeron? En tu nombre, en tu nombre se sana la gente, sanan los demonios. Sentimos la autoridad, sentimos el dominio, sentimos el poder que Dios nos ha dado, hermanos. Y así avancemos en el nombre de Jesús contra la burla del enemigo, contra la amenaza del enemigo. Aunque no tiene sitiado, nuestro Rey de Gloria va a romper el sitio y va a vencer el enemigo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo siento tan fuerte que el enemigo está atacando, el enemigo está empujando, el enemigo está apoyando, hermanos, sin piedad. No ceden. No oigan caso, no hagan caso a eso, no oigan las amenazas del enemigo. ¿Quién quiere traer aquí estas cartas y ponerlas sobre el altar? Tal vez una amenaza contra tu matrimonio, una amenaza contra tu trabajo, una amenaza contra tu salud, una burla contra tu sacrificio, una burla contra tu ministerio, una burla contra tu iniciativa, tu esfuerzo. Te has puesto a pelear, te has puesto a ir en contra del enemigo y él está amenazando, él está burlando. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué piensas hacer? Tú no puedes conmigo, es mentira. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú estés frente al mar, ¿por qué no presentas esas cartas delante de Dios? Aquí está Dios, auxilio. Ese hombre con fe, solo dame fuerza, Dios. Dame fuerza, Dios.